Vivimos en un mundo cada vez más conectado donde las oportunidades digitales se multiplican, pero también lo hacen los riesgos. Cada clic, cada correo, cada enlace o cada archivo puede convertirse en una puerta de entrada para un ciberataque. Y aunque la tecnología avanza a pasos agigantados para protegernos, lo cierto es que el verdadero eslabón débil sigue siendo el ser humano. Por eso, más allá de los firewalls, de los antivirus o de la inteligencia artificial aplicada a la seguridad, hoy resulta imprescindible hablar de cultura de ciberseguridad. Pero, ¿qué significa realmente este concepto? ¿Cómo se genera una cultura sólida y compartida frente a los riesgos digitales? ¿Qué indicadores nos dicen que está presente en una organización o en una sociedad? Estas son algunas de las preguntas clave que abordaremos en este nuevo podcast de Ciberilatam, donde también analizaremos qué sectores o colectivos requieren mayor esfuerzo, qué diferencias existen entre las pequeñas y grandes empresas a la hora de impulsar la cultura de seguridad y qué papel juegan los directivos en el compromiso corporativo. Además, repasaremos los hábitos básicos que todo ciudadano digital debería adoptar para estar más seguro y también miraremos hacia el futuro. Conoceremos cómo puede fomentarse una verdadera cultura de ciberseguridad desde edades tempranas. En definitiva, este podcast busca responder una pregunta esencial: cómo generar cultura de ciberseguridad y convertirla en un hábito compartido que nos proteja a todos en la era digital. Soy Juanjo Arenas, subdirector de Ciberilatam, y comenzamos. Más allá de las herramientas tecnológicas, lo que realmente marca la diferencia en multitud de ocasiones son las personas, sus hábitos y su grado de concientización frente a los riesgos en la red. Y precisamente para entender mejor cómo se construye y qué papel juegan en este sentido las empresas, los ciudadanos, los directivos y hasta las administraciones públicas, tenemos el privilegio de encontrarnos con Andrés Pazmino, que es fundador de Afila Group. Andrés, bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros en este podcast de Ciberilatam. La primera pregunta que me gustaría realizarte es: ¿cómo definirías la cultura de ciberseguridad y qué indicadores evidencian que existe? Bueno, primeramente y nuevamente, gracias Juanjo por tenerme aquí, por el espacio, por el tiempo y por el interés y también pues por realmente educar al televidente y a los lectores que hay muchísimo que desarrollar y aprender en este campo. Pero para responder tu pregunta sobre la cultura de ciberseguridad y los indicadores, bueno, pues empecemos con decir que el comportamiento de uno dice quiénes somos. Entonces, ya empezando por eso, uno tiene que dar a entender que entre más concienciación hay en el tema de ciberseguridad, cómo nos comportamos en el tema de ciberseguridad en el contexto de un mundo que cambia mucho, que en temas de tecnología, en temas de comportamiento, en temas de valores, de principios. Es importantísimo tener en cuenta cómo nos comportamos en el contexto de todo eso. Y pues como te voy diciendo, en temas de conocimientos, hábitos, percepciones y actitudes, valores que las personas tienen en relación a la ciberseguridad, lo habla todo. Me preguntaste sobre el tema de los indicadores. Bueno, pues los indicadores es algo importante que puede medir y va a medir qué tanto progreso una compañía tiene y implementa en la postura de seguridad. Y estamos, por ejemplo, hablando de revisiones periódicas de procesos. Es un indicador muy importante y que muchas empresas lo utilizan. La actualización de políticas va de la mano también, pues las políticas que se armaron hace unos años cambian y evolucionan con el tiempo, no solamente por el tema de las tecnologías, sino también por el tema de las leyes locales y estándares. Y bueno, el tema del seguimiento de los KPI, de los KPIs, ¿verdad? Ujú. Que realmente son importantes también para medir no solamente el largo plazo, pero el corto plazo de las prácticas que se toman. Por ejemplo, algo muy importante que se ve muchísimo son las tasas de clic en simulaciones de phishing y más o menos cuántos empleados y el personal cliquean en un enlace que es un phishing y pues dándose a conocer cuánto será eso, pues uno puede darse cuenta si es que la gente necesita más
educación, más capacitación, es una información importantísima. Entonces, para repetirte y concluirte la pregunta, Juanjo, es el comportamiento de uno, es lo que dice cómo nos comportamos y cómo somos. Esa es una cosa, lo voy a repetir. Para concluirte, Juanjo, el tema de la cultura de ciberseguridad es en base al comportamiento de uno Ujú, y en base a eso, cómo nos comportamos dice quiénes somos. Y eso. ujú. Más allá de todo lo que has comentado, mm, ¿por qué es tan importante hablar de cultura y no solamente de tecnología y ciberseguridad? ¿Qué consecuencias podemos tener si no tenemos una verdadera cultura de ciberseguridad? Bueno, pues es una consecuencia muy grande, ya que cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando de ciberseguridad, es una responsabilidad compartida. Muchas veces tenemos ese malentendimiento de que porque tenemos un equipo de TI, ellos son los encargados y los responsables de la ciberseguridad de la compañía. Y cuanto eso es verdad, en cierto modo, porque muchas maneras los departamentos lideran ese aspecto, también es una responsabilidad compartida porque ellos no lo pueden hacer todo y la compañía eh, tiene muchas más personas que solamente un departamento de TI. Entonces es importante tener esa concienciación que los trabajadores de las compañías tengan y que asuman esa responsabilidad compartida. Y pues otra vez también estamos hablando no solamente de hábitos, sino también de conocimientos. Ujú, Otra cosa que es importante, eh, que la tecnología no es solamente técnica, es un tema también de prácticas diarias no técnicas. Cómo poder guardar una contraseña no significa que tengas que ir a una universidad y tomar clases de ciberseguridad, de ciencias computarizadas. Es algo que todo el mundo lo puede aprender y todo el mundo debería aprender. Entonces, esos son los principios que deberíamos seguir inculcando, no solamente por el lado del departamento de TI, pero también alrededor de todas las personas de las compañías y las organizaciones, porque es una responsabilidad compartida. ujú. Has hablado del tema de la universidad. De hecho, hablaremos un poquito después de todo esto de cómo podemos concienciar desde la base, desde la escuela, universidad, etcétera. Pero me gustaría preguntarte antes tu opinión sobre si crees que la sociedad latinoamericana en general está concientizada sobre la importancia de la ciberseguridad. ¿Qué opinas? De lo que lo estamos en Latinoamérica, lo estamos. El tema es a qué punto y cómo estamos en comparación a otros continentes, a otros países. Y pues Ujú, teniendo en cuenta, por ejemplo, hay unos datos que sabemos que en Latinoamérica, una compañía llamada BIM, B chica EEAM, ellos han hecho sus propios reportes, tal cual como los hacen muchas empresas alrededor del mundo. Y el último reporte que se ha dado es que un 59% de las empresas en Latinoamérica sufrieron entre 2 y 3 ataques de ransomware el año pasado. Eh, Eso ya te demuestra bastante que la tasa de ciberataques sigue muy alta y también demuestra pues que hay mucho trabajo que establecer para que el personal, los empleados y todos puedan adoptar una postura de ciberseguridad que no necesariamente demande conocimientos técnicos, sino conocimientos nomás profesionales que cualquier persona lo puede hacer. ujú, Entonces, todavía hay mucho trabajo que hacer. Por ejemplo, los últimos datos de la INE en España dice que teniendo en cuenta que las pymes conforman casi todo el tejido empresarial en España, que es casi un 99%, sí. am, también estamos hablando del tamaño de las compañías, ¿verdad? Ujú, Y me imagino que por ese lado también es algo que debemos conversar. Por ejemplo, una compañía que am, tenga más recursos suelen contar con departamentos de TI, ¿verdad? ujú.
Entonces son departamentos internos y tienen sus equipos especializados en seguridad. Mientras que las compañías más pequeñas, las pymes, delegan muchas veces esos procesos y esos conocimientos a empleados que muchas veces no están capacitados al 100% y que no tienen toda la información actualizada. Entonces, pues la calidad varía por ese lado. Entonces, también tenemos que hablar no solamente de las regiones, sino también del tamaño y los recursos que cada compañía tiene en las regiones que corresponden. Efectivamente, aquí en España, como bien comentas, el mayor tejido empresarial está compuesto por pymes. Em, Pymes aquí se consideran hasta varios centenares de profesionales, de empleados, pero sí que es cierto que hay muchísima tienda pequeña que a lo mejor lo lleva una familia, una persona, Claro. dos personas incluso, mucho comercio. Entonces, al final, toda esa gente también trabaja con ordenadores. Aunque tú estés vendiendo, yo qué sé, fruta, carne, tengas una tienda pequeña, cualquier cosa, esa gente sí que tiene móviles para trabajar, para comunicarse, ordenadores para realizar todas sus gestiones por aquí en España, por todos es conocido que al final hay mucha burocracia. Todo eso entraña un peligro y se tienen que ver también concientizados como estamos comentando. Te iba a preguntar precisamente sobre la diferencia entre pymes y grandes empresas, ya me has respondido, pero me gustaría preguntarte sobre sectores o colectivos. Vosotros como conocedores del panorama de la ciberseguridad en general, no sé, ¿creéis que hay una serie de sectores o colectivos que necesitan un mayor esfuerzo para culturizarse en ciberseguridad? Para culturizarse, para protegerse, para tener una capacidad de conciencia de los peligros y de los cambios dinámicos que se dan en la sociedad. Claro, claro, Ujú, Juanjo. Y el primer sector que yo puedo pensar sería, o sectores, es el de salud y el de finanzas. Se ujú, ve muchísimo en la salud, no solamente en España, en Europa, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, que hay muchas brechas de edad. Y eso se lo ve por todos lados, algunos países más que otros. Pero a nivel conceptual y a nivel de realidad, hay muchas brechas de datos. Por el lado de finanzas, pues es el fraude online, ¿verdad? Que se ve muchísimo um, y muchas veces afecta a cierta parte de la población más que otras, por ejemplo, las personas de la tercera edad, ujú, por parte de no tener tanta entendimiento de cómo funcionan las tecnologías, tienden a ser los que más caen en el tema de fraudes de online. Y pues de la mano va también el e-commerce, el, el comercio en línea, en donde hay un robo masivo de credenciales y de tarjetas de crédito, que muchas veces se ven comprometidas por ujú. ataques así. Otro sector, Juanjo, que observamos muchísimo en Afila Technology, y me imagino que por tu lado también lo ves, es el sector de manufactura, ¿verdad? Es Ujú, un sector que es muy complejo, ya que no solamente es una compañía ofreciéndole servicios y productos a un cliente, pero también son parte de un tejido de suministros. ujú, La industria manufacturera también está muy, muy entrelazada con otros sectores como la logística, digamos, ¿no? La tecnología de la información, la energía también. El otro día estaba leyendo un reporte de Kaspersky ujú, que, por ejemplo, en México registraron 108 millones de detecciones de malware en solamente 12 meses, que prácticamente estamos hablando de cerca de 300.000 intentos diarios de malware. O sea, pensemos eso por un minuto, 300.000. Y es algo muy psicológico, ¿verdad, Juanjo? Me gustaría saber lo que opinas tú, porque en este lado es como que 300.000 es un número masivo diariamente, pero es tan masivo que es tan abstracto al mismo tiempo que no tiene un impacto emocional e íntimo a uno. Entonces, bueno, 300.000 es bastante, pero como no me ha ujú. pasado, es una cosa muy interesante. ¿Cómo lo ves tú? Sí, aquí en España también tenemos eso, esa serie de datos.
Y fíjate, yo creo que se ha tendido un poquito a banalizar esta clase de cifras porque se están convirtiendo en de lo más cotidianas. Estamos recibiendo prácticamente todos los días noticias de X número de ciberataques, X intentos de ciberataques, tanto a empresas, a usuarios de a pie de la sociedad. Y recibimos tanta información que tendemos un poquito a banalizar. Estamos hablando de cientos de miles de Sí, intentos, como estás comentando. Ojo, es que son muchos. Es que claro, vamos a hacer una cosa. Vamos a convertir un intento en $1. ¿Qué pensaríamos de $300.000? Es mucho, ¿verdad? claro. La cifra es exactamente la misma. Una es de intento de ciberataque, otra de dinero. Entonces, al final, sí que, por ejemplo, en España sí que vamos teniendo bastante concientización, cada vez más, por suerte, pero a mí me falta un poquito eso de decir, joder, es que las cifras son abrumadoras. Y sí que es cierto que en los medios de comunicación generalistas, televisión, radio, periódicos, etcétera, sí que se está empezando a hablar de la ciberseguridad, pero no tanto como se debería. No sé si me explico. Cuando hablamos aquí de ciberseguridad, que supongo que allí en Latinoamérica pasa lo mismo, se habla de que una empresa grande ha recibido un ciberataque. Ujú. Ya. Y Simplemente se de acabó, eso. Y se claro. acabó. Entonces Ahora yo, ahí sí hay mucho que hacer. y Juanjo, pero también el tema psicológico, ¿no? Es un tema, por ejemplo, cuando no te ha pasado, es Eso algo es. tan abstracto que no lo toman muy en serio, pues, y lo aplazamos, no lo Ujú. priorizamos. Entonces también es un tema que eh, por ese lado hay que abarcarlo. ¿Qué dices tú por el lado más, no tan técnico, pero más personal? Sí, aquí personalmente. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que es que al final nosotros, por ejemplo, como periodistas especializados en ciberseguridad, como medios especializados, sí que estamos cansados de hablar todo el rato de todos estos temas. Sí que se va teniendo una concienciación, como decimos aquí en España, cada vez mayor. Por ejemplo, mi madre, que es una persona que tiene casi 60 años, Ujú. tiene mucho cuidado donde da en los enlaces, un correo que recibe, un WhatsApp que recibe, y sí que va teniendo ese cuidado. Entonces yo creo que poco a poco ese trabajo que vamos haciendo sí que va calando en la sociedad. Va, y de una cosa también por ese lado, Juanjo, es el tema de repetición. Hay que Ujú. repetirlo, 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 porque es algo de Eso es. comportamiento y pues de esa manera las personas empiezan a marcarlo. Lo mismo lo puedo decirlo por mi madre, que ella es mucho más cautelosa en el Ujú. tema de enlaces, de llamadas que le llegan. ¿Por qué? Porque nosotros conversamos del tema todo el tiempo, todo Claro, el tiempo. claro, Entonces es importante, por lo menos a nivel social, que nuestros gobiernos, nuestras administraciones, nuestras escuelas, colegios, claro. tengan una educación repetitiva del tema y también pues actualizar. Ujú. Y desde tu punto de vista, ¿qué crees que debería hacer la administración pública, los gobiernos, etcétera, para fomentar ese uso seguro de las tecnologías? Hablando sobre todo, volviendo un poquito atrás, a las edades más tempranas, al Claro. colegio, has mencionado universidades, ¿cómo debería fomentar eso los gobiernos? Bueno, pues deberían verlo como una parte de la educación primaria básica. Esto Ujú. es básico, porque es tan cotidiano. Es como las matemáticas, que es como Claro. el saber contar. Así deberíamos verlo. O sea, la ciberseguridad es como saber contar del 1 al 10, del 10 al 20 y así sucesivamente. Por Ujú. ejemplo, tenemos muchas veces que no solamente en el tema de ciberseguridad, pero también hablamos de los temas del ciberacoso. Ujú. Tenemos datos, por ejemplo, la UNICEF tiene unos datos muy interesantes que 2 de cada 10 adolescentes entre 11 y 18 años podrían estar siendo víctimas de ciberacoso. O sea, 2 de cada 10, imagínate. Ujú. Son 20 adolescentes, ya tenemos 4, son 30, ya tenemos 6. O sea, es un número que incrementa y es un número que a lo mejor incrementa también eh, en países más que otros, ¿no? A lo mejor, estoy seguro, no tengo los datos en frente mío, digamos, que recuerde, pero es un tema que hay que saber manejarlo cotidianamente. Y pues en el nivel académico, pues hay también países que
van en la vanguardia, ¿no? Países que le ponen más prioridad a eso. Y por ejemplo, en Japón tengo entendido que se enseña a los niños de muy chiquito a no Ujú, dejar las computadoras sin supervisión ujú, y de no compartir contraseñas. Entonces ya con eso estamos no solamente valorando la ciberseguridad por el nivel académico, sino también en el nivel cultural, que es el tema que me habías tocado ujú. desde un principio, Juanjo. Entonces, pues también es un tema que hay que seguirlo avanzando en todos los países del mundo, especialmente los países del mundo con los que realmente están muy afectados en temas de ciberseguridad, como en Brasil, que vemos tiene los índices más altos, Perú, México, por ahí va Argentina y Ecuador, Colombia. Entonces esos países que tienen índices mucho más altos, los gobiernos uno espera que los gobiernos tomen un paso más proactivo para mandar y para ofrecer más de esta educación a sus niños. Ujú. ¿Serías partidario de incluir en las escuelas una asignatura específica de seguridad? Porque aquí, por ejemplo, en España sí que tenemos alguna asignatura como tecnología y demás, tecnología en general, pero no tenemos una en particular sobre este tema. ¿Tú serías partidario de ello? Claro, ¿por qué no? Deberíamos tener un clase de ciberseguridad. ¿Cómo lo haríamos y cómo lo diseñaríamos? Pues yo eso se lo dejaríamos más a los gobiernos locales, ¿verdad? A los profesores, a los directores que implementan y diseñan los currículum, Ujú, pero deberían trabajar mano a mano con expertos de ciberseguridad como nosotros, otros expertos en los países para poder diseñar un currículo que realmente abarque por lo menos los básicos y de ujú, esa manera mantener y desarrollar esa concientización en la sociedad, ¿no? Por ujú, ejemplo, un currículum no tiene que ser toda una clase de 3, 4 meses de todo un semestre, pero por lo menos un tiempo determinado, no una clase tampoco no es suficiente, pero más como un taller ujú. que los estudiantes deberían tomar. Ahorita ya me estoy metiendo un poquito más en los detalles, pero tú sabes que Sí. por lo menos hay que empezar por algo, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Aquí lo que se está haciendo desde la administración es haciendo un montón de talleres, eventos, etcétera, con las escuelas de toda España, pero no termina de haber una asignatura ni nada arraigado en el plan de estudios. Sí que es cierto que hay muchas voces que dicen que se debería pues impartir una asignatura como tal. Pero bueno, eso al final son opiniones diversas y nunca nos vamos a poner de acuerdo, sobre todo en temas de educación, que al final pues son temas un poquito especiales, por así decirlo. Claro. Volviendo un poquito pues a la ciudadanía de a pie, a la sociedad, ¿qué hábitos básicos o qué recomendaciones crees que deberían adoptar cualquier persona para estar seguro? Ya hablemos de móviles, de ordenadores, en su vida laboral, personal. No sé, ¿qué hábitos básicos les dirías? Vamos otra vez al tema básico, ¿verdad? No, aquí ni tú ni yo estamos diciendo que todas las personas que están escuchando este podcast deberían ir a la universidad y graduarse Ujú, como tecnólogos en ciencias computarizadas o cosas de ese ámbito. Por el contrario, aquí decimos, todas las personas tienen que tener por lo menos un conocimiento fundamental de la ciberseguridad. Como lo decía yo antes, el saber contar. Ni tú ni yo somos matemáticos, pero sabemos no. contar, ¿verdad? Ni tú ni yo somos matemáticos, pero sabemos sumar y restar. El mismo principio se debería aplicar a la ciberseguridad. Y algo muy simple, por ejemplo, Juanjo, te doy un par de ejemplos. Él es tener mucho cuidado en conectarse a redes de Wi-Fi, como dicen en inglés, públicas. Ujú, Pues se puede exponer muchos datos por meterse a una red de Wi-Fi pública. Entonces, tener esa, otra vez, concientización que las acciones de uno pueden también comprometerlo a uno. El tema también de cliquear en enlaces sospechosos. ujú. Fácil, ¿no? Si hay un enlace que te llega que nunca lo viste en tu vida
¿por qué lo vas a cliquear? Más aún si es un enlace que te dice, usted ha ganado 100.000 euros, gracias por participar, clique en este enlace. O el gobierno español o el gobierno de tal país ha pasado un nuevo cambio de impuesto y es posible que usted pueda aplicar a un descuento del impuesto de un tanto por ciento. Ujú, O sea, son tantas cosas que primeramente son tan uh, al azar, tan random, como dicen en inglés. ujú. Y es algo que si uno es realmente, y esta es una técnica, que realmente quiere saber si es que el enlace que uno recibió es un enlace verdadero, uno mismo hacer la investigación. Si me dicen la agencia administrativa de un gobierno no sé cuánto está pidiendo a los ciudadanos que puedan, que apliquen este descuento del impuesto. No cliques en ese enlace, pero ándate al sitio oficial de esa agencia y tú por tu propia cuenta llamarlo para confirmar. Esa es la mejor manera de poder contrarrestar información y desinformación de lo que se ven en las redes. Y bueno, pues esos son unos dos ejemplos eh, que puedo pensar que son muy básicos, son un ejemplo a lo mejor un poquito más técnico para nuestros televidentes y seguidores. Es, por ejemplo, utilizar navegadores actualizados y con Ujú, conexiones seguras de HTTPS. ujú. Pues por ese lado también un poquito más técnico, pero también siempre es importante tener esas cosas a la mano. Exactamente. Aquí siempre decimos una cosa en todo este tema. Con los tiempos que corren, si hay una oferta que parece que es buenísima, que es irrechazable y que Claro. se sale de lo común, hay que sospechar. Hay que Ujú. sospechar porque nadie te regala nada. Seamos honestos. Mínimo tienes que sospechar. Y como bien dices, pues no clicar en esos enlaces, cerciorarte bien de dónde y la fuente, eso hay que hacerlo también, es bastante importante. Y luego en el entorno corporativo, ¿qué recomendaciones les darías a las organizaciones para tratar de construir una cultura de ciberseguridad sólida? Hay muchas empresas que, por ejemplo, realizan talleres, etcétera. No sé, ¿qué recomendaciones les darías? Priorizar la capacitación continua y personalizada de los empleados, establecer políticas claras también, revisar esas políticas que se hicieron hace unos años, revisarlas otra vez. Entonces, no solamente es un tema de capacitación continua a los empleados, sino también de una revisión de esas políticas que se han creado antes, si es que ya las tienen. Y si no las tienen, pues, pero hombre, ¿qué estamos esperando? Hay que empezar a crear esas políticas para ya mantener una buena postura de seguridad. Y pues otra cosa que también es importante es mantener una comunicación abierta y fomentar esa participación del liderazgo para dar ejemplo. Me imagino también, Juanjo, que el rol de los directivos, cómo Eso. va de la mano, ¿no? Porque los directivos también como líderes tienen que motivar y liderar programas constantes de capacitación, es una constancia. Entonces también se les sugiere y se asesora no solamente a los empleados, sino también a los directivos y a la jefatura, para que de esa manera puedan liderar y los empleados también puedan seguir y los empleados también enseñar a los directivos, porque al mismo tiempo no es un acercamiento de una sola vía, es un acercamiento de dos vías, que viene Ujú. de tanto de los directivos a los empleados y de los empleados a los directivos. Y empieza ya a desarrollar un ejemplo y una dinámica de 360 grados, que ya es mucho más colectiva, orgánica, completa. Y eso pues es importante mantener esa relación de ambos lados. Aquí, Andrés, me viene a la mente el clásico fraude del CEO. Aquí en España ha habido bastantes problemas con el fraude del CEO. Para aquellos que no lo conozcan, es simplemente pues, un ciberdelincuente que se trata pues, de pasar por el jefe de alguien solicitando dinero. Esa persona se lo cree y realiza esa transferencia. Esa transferencia, lógicamente, no la ha hecho
el CEO de verdad, sino alguien que ha suplantado al CEO. Entonces, aquí es importante esa concientización desde la base, que podría ser desde arriba, desde la dirección, hacia todos los empleados. Pero no solo queda ahí. Es que al final los ciberdelincuentes van un poquito más allá y están empezando a utilizar también la inteligencia artificial para llevar a cabo sus actividades. Y hace poco leí, no sé si, vamos, hace un par de días, que ya están empezando a utilizar deepfakes de CEOs para robar grandes cantidades de dinero y no solamente a través de un correo electrónico, no, es que a lo mejor una reunión que está manteniendo con algún empleado está llevando a cabo ese ciberdelincuente un deepfake que es totalmente falso, lógicamente, de su jefe. O sea, fíjate hasta qué punto estamos llegando. Que una simple call de una reunión que las tenemos todos los días, quien tienes enfrente no es la persona con la que estás hablando realmente. Es un deepfake. Y Es que es muy pensemos fuerte. que no solamente es la visión de la persona, es el sonido de la persona que suena exactamente a la persona que se está personificando en este caso. Eso es. Entonces, es algo, y te digo una cosa, Juanjo, que por ese lado eh, es muy impactante, pero lo impactante, lo que lo hace impactante y realmente lo que lo hace de una manera más personal es cuando las personas lo experimentan a primera mano. Exacto. Si tú en este momento, si yo ahorita estoy conversando contigo, Juanjo, y yo me doy cuenta que tú eres un deepfake, o de igual manera que yo soy el deepfake aquí, Ujú. o sea, te quedarías sin hablar por el impacto. Ujú. Se lo comentas a una persona más y a la otra persona que lo escucha ya sea segunda mano, pues de esa manera como que, oh, wow, o sea, no lo sabía. Impactante también, no lo mismo, pero impactante también. Pero si una persona lo lee en un artículo, wow, uno se da cuenta que esta tecnología no es el mismo impacto. Entonces es Exacto. importantísimo seguir esa concientización, que esa es la palabra favorita de nosotros, ¿no? En Ujú. donde deberíamos repetir también el impacto de que las nuevas tecnologías, el deepfake con la IA generativa, que no solamente crea estas nuevas imágenes, sino que también la velocidad en que las cosas se están desarrollando. Ya no estás impactando solamente a una persona, estás impactando a esa persona y miles más al mismo tiempo. Ujú. Estamos hablando también del volumen. Entonces ahí es cuando tenemos que seguir la educación y la concientización de las personas a nivel de todas las edades a nivel de la sociedad. Ujú. Efectivamente, al final tenemos una labor que no es sencilla, tanto vosotros como empresa, tanto nosotros como medio de comunicación. Y lo que está claro es que tenemos muchísimo trabajo por delante. Tenemos muchísimo trabajo por delante. Porque es que al final los ciberdelincuentes, los malos, no van a parar nunca. No van a parar nunca. No van a parar de innovar, de utilizar nuevas tácticas, nuevas estrategias, nuevas tecnologías, como hemos mencionado de la inteligencia artificial. Y al final tenemos que estar todos concientizados por la cuenta que nos trae. Porque si nos roban todo nuestro dinero de nuestro banco, eso duele. Ahí sí lo vas a sentir. Hombre, que sí lo vas a sentir. Así que, pues nada, Andrés, muchísimas gracias por esta conversación. La verdad es que me ha encantado. Me encanta hablar contigo porque al final lo dices todo de forma súper clara y al final se trata de eso, de comunicar para que la gente esté concientizada. Claro, no, y muchísimas gracias, Juanjo, por eso, por el halago, te lo agradezco. A mí me estaría muy interesado seguir conversando en otras oportunidades más donde tú creas que sea importante, porque como lo habíamos indicado en la conversación, es repetición, repetición y Ujú. repetición. Y esa repetición no tiene que ser el mismo episodio hablando al mismo tiempo a todo el tema, perdón, hablando el mismo tema todo el tiempo, sino es hablar de diferentes temas, pero al mismo tiempo es el mismo principio. Es Ujú. caer en manos equivocadas y que puedas perder absolutamente todo. Y aunque no lo pierdas todo, perderás algo, pero igual duele, ¿verdad? Entonces es importante mantener esa educación. Entonces tenemos como un mandato, Ujú. ¿verdad?
que tenemos que seguir compartiendo con los televidentes. Así que aquí estamos a las órdenes, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a conocer la opinión de dos expertos de ciberseguridad sobre una pregunta que no es sencilla de responder. ¿Cómo generar cultura de ciberseguridad y convertirla en un hábito compartido que nos proteja a todos en la era digital? Empezamos con lo que nos ha contado Carolina Taborda, gerente general de Cibersec Cluster. Bueno, para poder generar una verdadera cultura de ciberseguridad y hacerla parte de nuestro día a día, no solo como individuos, sino como comunidades y organizaciones, pues tenemos que hacer una serie de acciones y compromisos. Primero, debemos entender que la ciberseguridad no es solo un tema tecnológico, sino una responsabilidad compartida. Cada correo que abrimos, cada enlace que cliqueamos, cada dato que compartimos es una oportunidad para protegernos o para exponernos a riesgos. Por eso, la educación y el entrenamiento constante es clave para aprender a hacer frente a este tipo de incidentes, compartir buenas prácticas y mantenernos actualizados ante estas amenazas emergentes. Pero no basta solo con enseñar, necesitamos transformar ese conocimiento en hábitos. Esto significa integrar la ciberseguridad en nuestros procesos diarios, desde cómo usamos nuestras contraseñas hasta cómo colaboramos en línea. Y aquí es donde la cultura se vuelve poderosa. Cuando todos en un equipo, una empresa o incluso una comunidad asumen que la seguridad es parte de nuestro ADN. Entonces se convierte en algo mucho más natural, en una segunda forma de vivir. Finalmente, quiero resaltar el poder de la colaboración y la comunicación. Compartir experiencias, alertas y lecciones aprendidas generan confianza y fortalecen la protección colectiva. En la era digital, nadie puede protegerse solo. Es trabajando juntos, aprendiendo juntos y aplicando buenas prácticas de manera colaborativa y en conjunto que podemos construir entornos digitales realmente seguros. Todas las organizaciones, ya sean públicas o privadas, grandes o pequeñas, deberían llevar a cabo todas estas acciones y compromisos que nos ha comentado Carolina muy acertadamente. Continuamos con la opinión de Jazmín Lobo, Country Manager de Sophistic. Esto es lo que nos ha comentado a la hora de preguntarle sobre cómo generar cultura de ciberseguridad y convertirla en un ámbito compartido. Para generar una cultura de ciberseguridad y convertirla en un hábito compartido, es importantísimo que haya un liderazgo visible. La dirección debe predicar con el ejemplo y hablar de seguridad como responsabilidad de todos, no solo del equipo de TI. Hay que capacitar a los equipos de la organización con talleres, simulacros, campañas dinámicas que refuercen las buenas prácticas. Debemos tener políticas simples y procesos claros que faciliten reportar incidentes sin miedo y comunicar reglas básicas como, por ejemplo, no compartir su contraseña, entre otros. Reforzar positivamente los logros y compartir historias de éxito para que la seguridad sea un motivo de orgullo. Por supuesto, hay que hacer de la ciberseguridad algo que forme parte de la organización, que esté dentro del ADN. Esta cultura se construye con liderazgo, formación, comunicación y hábitos que se repitan hasta volverse naturales. Y así la protección se convierte en tarea colectiva, pues esto no se trata solo de tecnologías, sino también de personas y de procesos. Liderazgo, formación, comunicación y hábitos son los 4 términos con los que nos tenemos que quedar de esta intervención de Sophistic. Así es como podemos construir una verdadera cultura de ciberseguridad. Y hasta aquí este episodio dedicado a la cultura de ciberseguridad. A lo largo de este podcast hemos comprobado que la ciberseguridad no se limita a soluciones tecnológicas, sino que depende en gran medida de la cultura que seamos capaces de generar a nuestro alrededor. Una cultura que nace con la concientización individual, que se refuerza con la formación continua y que se consolida gracias al compromiso de las organizaciones, de sus directivos y de la sociedad en general. Hemos visto que no importa si hablamos de pymes, de grandes corporaciones, de administraciones públicas o de ciudadanos. Todos tenemos la responsabilidad frente a los riesgos digitales. En definitiva, generar cultura de ciberseguridad significa transformar la seguridad digital en un ámbito cotidiano, natural e interiorizado. Solo así podremos proteger una de las cosas más valiosas, nuestra vida digital.
Y por mi parte nada más, simplemente recordarles que pueden compartir este episodio a través de sus redes sociales y que podrán escuchar este y otros podcasts de Ciber y Latam a través de Spotify, Amazon Music y otras muchas plataformas. Hasta la próxima.